nuevo, amigos. Hoy vamos a zambullirnos de lleno en lo desconocido, pues vamos a hablar de Twin Peaks, la mítica serie de los años 90 que ha tenido un regreso triunfal este 2017, 25 años después de acabar la segunda temporada. Creada por el cineasta David Lynch y el guionista Mark Frost, se trata de una de las series más complejas jamás realizadas, pero hoy no quiero repetir los tópicos que este año se han dicho una y otra vez con motivo del retorno. Voy a hacer un repaso, yo creo que cronológico, por todos los hechos planteados en la serie nueva, en la vieja y en la película de 1992, Fuego camina conmigo, para intentar buscarle una especie de sentido narrativo, cosa que no es fácil porque se trata de un mundo abstracto, surrealista, repleto de símbolos a los que cada espectador puede dar su interpretación personal. En el fondo, Twin Peaks es una historia muy infantil, o mejor dicho, que parte de una premisa muy infantil. Hay que tener en cuenta que Lynch creció en Estados Unidos en los años 50, lo que él percibía como una América idílica, brillante y perfecta. Un mundo de adorables estudiantes y tartas de cereza servidas por guapas camareras, que sin embargo se ve alterado por el lanzamiento de la primera bomba nuclear en 1945, justo un año antes de que Lynch naciese. Esa enorme cantidad de energía liberada y el mal rollo que la acompaña provoca un micro Big Bang que, por así decirlo, genera una nueva dimensión paralela a la nuestra, llamada la Logia Negra. Comienza con este ser de forma femenina, llamado Judy, que vomita una asquerosa masa de la que surge la tienda de comestibles y estos mendigos de cara negra. Los mendigos irrumpen en un pueblecito del centro de Estados Unidos en los años 50. Asesinan a gente mientras piden fuego, van a la radio y allí emiten un siniestro mensaje que hace que todos los habitantes se duerman y que la corrupción, en forma de repugnante bicho, corrompa la inocencia. This is the water, and this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes, and dark within. No obstante, gracias a Dios, también existe una logia blanca de seres cósmicos benevolentes, que vigilan el orden interdimensional desde esta torre. Este gigante es el bombero, que cuida de que no haya incendios entre dimensiones. Y cuando desde esta pantalla de cine contempla el nacimiento de la Logia Negra, reacciona generando un orbe de bondad pura. Laura Palmer. Laura es la elegida, el tapón para que la Logia Negra no se extienda. ¿Y quién es Laura Palmer? La chica más guapa y querida de Twin Peaks, un pueblo maderero del estado de Washington. Los seres de la Logia Negra saben lo peligrosa que es Laura y por eso están tras ella. Estos evolucionan de los mendigos de cara negra a entes más complejos que se manifiestan a través de la electricidad, o como ellos la llaman, el fuego. Utilizan a seres humanos como avatares para moverse en nuestro mundo. Se alimentan del miedo y el sufrimiento que tiene forma de maíz cocido, al que ellos llaman Garmonbocia. Repasemos a los espíritus de la Logia Negra. Por un lado está este saltarín con nariz de Pinocho, que parece el jefe del cotarro, y sus avatares humanos, una anciana y su nieto apellidados Tremont Chalfont, los cuales van moviendo los hilos desde las sombras. Por otro están Bob y Mike, que son enviados a la realidad de Twin Peaks como agentes encubiertos. Bob es este hombre de pelo largo y aspecto sucio, y utiliza como avatar a Leland Palmer, el padre de Laura. Mike es este simpático enano, y su avatar es un manco con aspecto de vagabundo. No obstante, en algún momento que nunca es visto, Mike se pasa al lado de la Logia Blanca, y se convierte en el encargado de la habitación de cortinas rojas, que es algo así como la sala de espera interdimensional. Mike tiene un anillo verde que transporta directamente a este lugar y que simboliza la muerte, pues los que a lo largo de la serie y la película se lo ponen, siempre mueren o desaparecen en la habitación roja. En la película vemos el acoso al que Bob somete a Laura a través de su padre, hasta que al final la secuestra junto a otra chica, Ronette Pulaski, para intentar poseerla, lo que supondría el triunfo de la Logia Negra. Sin embargo, la Logia Blanca intercede y envía un ángel para proteger a Ronette, seguido de Mike, que lanza el anillo a Laura. Al ponérselo, el alma de Laura queda protegida por Mike, y Bob, frustrado, la asesina. No obstante, y aunque se salva de la posesión, el espíritu de la chica queda atrapado en la habitación roja, y por tanto no puede acceder a la Logia Blanca con sus padres cósmicos. Vamos a hacer un inciso, y es que en este mundo el gobierno de Estados Unidos está al corriente de las extrañas abstracciones espaciotemporales que se llevan produciendo desde los años 40. Y el FBI investiga esos casos, llamados los casos Rosa Azul. El equipo está formado por Gordon Cole como jefe, que es este sordo interpretado por el propio Lynch, Albert, el lado cínico y racional, Dale Cooper, el más puro y bondadoso, protagonista de la serie original, Chester Desmond, como Cooper pero seco y guaperas, y Philip Jeffries, el más escurridizo de todos.
A Jeffries le vemos aparecer en las oficinas del FBI e informar crípticamente sobre la existencia de la Logia Negra. Y en la serie nueva ha trascendido. Vive en la Logia Negra y tiene forma de tetera gigante. Bueno, en realidad es más bien una campana como las de la Logia Blanca, pero escupiendo humo y números. Probablemente Jeffries se ha convertido en embajador de la Logia Blanca en la Negra, para mantener el orden diplomático entre dimensiones. Cuando Laura muere, Cooper es enviado a Twin Peaks, un lugar que es de gran interés para el ejército de Estados Unidos, pues allí está destinado el mayor Garland Briggs, que conoce la existencia en el bosque de un portal directo a la Logia Blanca. Cooper investiga la vida y muerte de Laura, y, con ayuda del bombero, averigua que Leland es el asesino y le hace una encerrona. Bob, acorralado, abandona el cuerpo de Leland, que muere lamentando haber asesinado a su hija. I killed her. Oh my God. I killed my daughter. Bob queda atrapado en la habitación roja, y hasta el final de la serie original no se vuelve a saber de él, cuando Windom Earle, un ex agente del FBI que conoce las otras dimensiones y quiere vengarse de Cooper por un asunto personal, aparece en Twin Peaks. Earle descubre que en el bosque también hay un portal directo a la habitación roja, y atrae a Cooper hasta allí secuestrando a su novia, Annie. Allí el agente se encuentra con los doppelgangers, copias o proyecciones astrales generadas por Bob y Mike. Lo más probable es que el propio Windom Earle sea un doppelganger del auténtico, creado por Bob para atraer a Cooper y destruido una vez ha cumplido su función. ¿Y por qué Bob está tan interesado en Cooper? Porque su alma es pura y quiere poseerla, lo que logra al final del último episodio de la original. Así pues, su nuevo avatar humano es Cooper, y el verdadero queda atrapado en la habitación roja. Saltemos 25 años hasta la serie nueva. Laura le revela su conexión con la Logia Blanca y le susurra algo al oído. Más adelante explicaré mi teoría al respecto. A continuación, Mike, que ya no es un enano sino un árbol eléctrico parlante, le dice que debe regresar a la Tierra para que su versión poseída por Bob, apodada ahora Mr. C, vuelva al limbo, pues parece que nadie quiere que ande libre. Mike expulsa violentamente a Cooper al vacío interdimensional, y este cae a la torre de la Logia Blanca. Allí Cooper primero se encuentra con una mujer sin ojos y luego con otra idéntica a Ronette Pulaski, lo cual me hace pensar que el contacto con el ángel de Laura le aseguró un hueco en la Logia Blanca. Ronette le indica a Cooper que entre en un enchufe gigante, pues la electricidad es el medio para viajar entre dimensiones. En ese momento Mr. C debería haber regresado forzosamente a la habitación roja, pero fue inteligente y creó otro doppelganger de Cooper como medida de seguridad por si este era enviado de vuelta. Así pues, sufre una diarrea de garmonbocia, pero permanece en la realidad de la serie, no así el doppelganger llamado Dougie Jones. Cooper adopta entonces la vida de un padre de familia putero y jugador, y durante 16 capítulos permanece catatónico y solamente repite las últimas palabras de lo que la gente le dice. Jake give two rights. Vamos a hacer un inciso sobre el pueblo de Twin Peaks, y es que el buen rollo y la inocencia que dominaban la serie original se han debilitado, y aunque hay ciertas tramas, como las de la cafetería de Norma, en la que el optimismo y el buen rollo gana, la oscuridad y la confusión han infectado esta nueva temporada, que está más llena de personajes amorales y violentos y gente vomitando un líquido negro. Yo creo que la muerte de Laura provocó que la Logia Negra vaya invadiendo esta dimensión y corrompiendo lo que antes era una telenovela inocente y pura. Bien, Mr. C sabe que Cooper ha vuelto y mueve varios hilos criminales para liquidarle. Sin embargo, y aunque Cooper está idiota tras su experiencia entre dimensiones, gracias a la ayuda de Mike se salva de todos los intentos de asesinato. Finalmente, y tras meter un cubierto dentro de un enchufe, nuestro querido agente despierta listo para cumplir su misión. ¿Y qué ha estado haciendo su versión maligna mientras tanto? Pues buscar las coordenadas a otro lugar, un sitio al que parece que ni la Logia Negra ni la Blanca quieren que acceda, ya que las coordenadas que le dan o llevan una trampa eléctrica letal, o a la Logia Blanca, desde donde Mr. C es redirigido a la comisaría de Twin Peaks. Allí, la simpática Lucy le dispara y un inglés con un guante mágico destruye a Bob a puñetazos. Cooper pone el anillo de Mike a su doppelganger y este queda atrapado en la habitación roja. Pero el mal todavía no ha sido derrotado, ni mucho menos. Cooper entonces entra a la Logia Negra acompañado por Mike y se encuentra con Philip Jeffries, que le envía el pasado para salvar a Laura. Creo que eso es lo que le susurró ella al oído. Sálvame y llévame al portal de la Logia Blanca en el bosque. Sin embargo, no podía ser tan fácil, y las fuerzas de la Logia Negra actúan para impedirlo. Fijémonos que cuando Cooper y Mike suben las escaleras, aparece brevemente el Pinocho saltarín, y parece enfadado. En toda la temporada solo aparece en otra ocasión, y si paramos la imagen cuadro a cuadro, vemos la cara de Sarah Palmer, la madre de Laura, sobreimpresa. ¿Qué significa esto? Retrocedamos hasta la película, en la que los Chalfont, la abuela y el nieto,
entregan un cuadro a Laura que ella cuelga en su habitación. Gracias a este objeto la chica sueña con las otras dimensiones, y aunque el cuadro no vuelve a ser mencionado, suponemos que ha permanecido allí colgado durante los siguientes 25 años, permitiendo a los seres de la Logia Negra entrar al mundo de Twin Peaks. Sarah es el nuevo avatar del Pinocho saltarín. Este se aprovecha del amor que ella siente hacia su hija para hacer daño a Laura, igual que anteriormente hicieron con su padre, Leland. Sarah acuchilla la foto de Laura, y como si fuese un rito vudú, esto impide que Cooper la lleve hasta la Logia Blanca. Cooper queda confuso y entra solo al portal, donde se entrevista con el bombero, que le da nuevas instrucciones y unas coordenadas. Después vuelve a la habitación roja, donde Mike y el espíritu de Leland le piden que salve a Laura, y después sale al bosque de Twin Peaks. Allí se encuentra con Diane, su antigua secretaria con la que tenía tensión sexual no resuelta, y juntos viajan en coche a la dirección que le da el bombero. Allí pasan una noche de sexo en un motel, que es la versión normal de la habitación de la Logia Negra donde estaba alojado Philip Jeffries Campana. Al día siguiente Diane ya no está y el motel ha cambiado. Cooper está en otro lugar, y aunque ya no tiene contacto con Mike ni ningún poder sobrenatural, continúa con su misión de salvar a Laura Palmer. Siguiendo sus intuiciones, llega hasta un pueblo de mala muerte y allí se encuentra con una chica idéntica a Laura que dice llamarse Carrie Page y que no recuerda nada de la vida de la otra. Cooper la convence de ir hasta Twin Peaks a ver a su madre, y los dos hacen un viaje en coche en un ambiente oscuro e inquietante. Llegan a la casa de los Palmer, pero allí no les abre Sarah, sino una mujer desconocida. Y esta es la clave. Esta mujer es nada más y nada menos que la auténtica propietaria de la casa en la realidad. Les dice que se apellida Tremont y que los anteriores propietarios se apellidaban Chalfont. Cooper está muy confuso. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que ya no están en la dimensión donde ocurren las series y la película, que es la dimensión de la ficción televisiva. Los seres de la Logia Negra al final han conseguido invadir por completo el mundo de Twin Peaks y convertirlo en nuestro mundo, un lugar triste, desolado y lleno de garmonbocia, dolor y sufrimiento. No obstante, y a pesar de lo deprimente de esta conclusión, todavía queda algo de luz en el interior de Laura, pues de golpe recuerda y grita, y en ese momento su antigua casa, que ahora parece el centro de mando de la Logia Negra, emite una descarga eléctrica y fundido a negro. Obviamente hay cabos sueltos, imposible que no fuese así tratándose de Lynch. Para mí el más gordo de todos es la subtrama del Mayor Briggs, que involucra a dos cadáveres sin cabeza, al FBI, la CIA y a unos blogueros que investigan dimensiones alternativas, y que al final queda en nada, aparte de que vemos al espíritu de Briggs flotando en la Logia Blanca. También hay misterio alrededor de Audrey Horne, la adorable chica de la serie original que ahora parece atrapada entre dimensiones, y que supongo queda pendiente para una hipotética cuarta temporada. Ah, y si alguien tiene alguna pista sobre este puñetero caballo, le estaría muy agradecido porque yo estoy completamente perdido sobre qué significa. Y bien, hasta aquí mi interpretación de Twin Peaks. No sé si estaréis de acuerdo o si os parecerá que no tiene ningún sentido, pero agradecería que lo pusieseis en comentarios y poder seguir debatiendo de esta apasionante serie sin igual. ¿Qué es ese ruido?